Bien, chicos, ya comenzó la grabación, por lo tanto, ya ahora sí damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Como les mencionaba, el día de hoy vamos a trabajar las dos últimas culturas de la edad antigua, del mundo clásico, del mundo occidental. ¿Se está viendo la pantalla, chicos? ¿Me confirman, por favor? Sí. Ok, Perdón. gracias, muchas gracias. Bien, en la clase pasada estuvimos viendo la zona de la famosa creciente fértil. Vimos de forma general lo que había ocurrido en la Mesopotamia y por supuesto vimos lo que había ocurrido en Egipto. También hablamos un poco de los fenicios y finalmente del imperio persa. Y habíamos mencionado que el imperio persa se expande y en esa expansión por supuesto que encontrará un conflicto, el primer conflicto entre Oriente y Occidente. Pero mientras se producía una evolución histórica en la creciente fértil y en la media luna, a la par, aunque con cierto retraso, en Europa también comienza a forjarse la cultura clásica europea. Por supuesto, vinculado inicialmente con Grecia y asumida, expandida por los romanos que logran crear el imperio más grande del mundo antiguo, por supuesto, en su momento, en su máxima expresión, en tiempo de Trajano, alcanzando las Islas Británicas, alcanzando lo que es Europa Central, Europa de Oriente, el Asia Menor, el Cercano Oriente, el norte del África, como veremos en unos minutos cuando veamos su expansión territorial. Bien, iniciemos con Grecia, el mundo griego, el mundo heleno. Hablar de Grecia es hablar de la cuna de la civilización occidental. Los orígenes de la cultura clásica europea la encontramos aquí en Grecia. Y cuando hablamos de Grecia, estábamos hablando de un conjunto de espacios geográficos vinculados a la zona, por ejemplo, continental, a una zona peninsular y a una zona insular que se expande por el mar Jónico, por el mar Egeo, por el mar Mediterráneo, inclusive llegando al sur de Italia, conocida en el mundo antiguo como la Magna Grecia. Hablar de Grecia es hablar de los pelasgos, primeros habitantes que llegaron a esta región, también conocida como la zona de los Balcanes. Y por supuesto que esa llegada va a coincidir con el primer desarrollo histórico que vamos a tener en esta región y que ustedes lo tienen ahí en la plata, la civilización egea. Por lo tanto, estos egeos, que son los que se acentúan inicialmente en esta zona, desarrollarán dos periodos, como está en la separata. Una de ellas es el periodo cretense-minoico, cretense por la isla de mayor tamaño que se encuentra en una zona estratégica entre lo que va a ser los Balcanes, el Asia Menor y Egipto, y por supuesto el Cercano Oriente. Inclusive la historia, cuando recuerda a los cretenses, a los habitantes de la isla de Creta, hace referencia a los primeros navegantes de la historia. Los primeros navegantes de la historia van a ser los cretenses. Por supuesto que los fenicios serán los grandes comerciantes y navegantes del mundo antiguo, pero los primeros en desarrollar el comercio marítimo, y ahí que se habla de una economía de la talasocracia, serán los habitantes de Creta. Ciudades importantes como Conosos, donde, por ejemplo, se va a encontrar este famoso laberinto, ¿no? Del famoso legendario o este personaje o animal legendario, el famoso Minotauro, este palacio que contenía laberintos y Teseo logra, después de varios intentos, llamémoslo así, eliminar, matar a este ser mitológico. Hablamos, por ejemplo, del lugar donde surge la escritura por primera vez en el mundo europeo, en este caso la escritura lineal A, el uso ya de metales, bronce, herramientas de bronce, cerámica por primera vez. Después de este periodo inicial de apogeo de esta isla de Creta, el desarrollo histórico se traslada hacia lo que es la zona peninsular y se da inicio al periodo Creto-Micenas, ¿no? Este periodo Creto-Micenas hace referencia al famoso rey Minos, no, el rey Minos, no, Argagenón, Argagemón, y la famosa Puerta de los Leones, ¿ya? Esta construcciones cíclopes que se desarrollan aquí en esta zona de la península del Peloponeso. Y también en este periodo histórico
es donde se produce el primer conflicto, ¿no?, aquí en el mundo heleno, y que históricamente se conoce como la Guerra de Troya. Las narraciones de Ilíada y la Odisea hacen referencia a este primer enfrentamiento en el mundo heleno. Pero así como llegaron pelasgos, llegarán después aqueos, que justamente son los primeros habitantes de la península del Peloponeso. Llegarán sobre los años 1200 aproximadamente dos pueblos indoeuropeos a esta región, que serán los dorios y los jonios. Y en base a estos dos pueblos que llegan a la región de los Balcanes y que se instalan, uno en la península del Peloponeso y el otro en la península del Ática, se forjará las dos ciudades más importantes del mundo griego. Porque acuérdense que aquí en Grecia se habla de las ciudades que tienen el nombre de polis. Esas polis, estas ciudades gobernadas por un basileus. Pero cuando comienza a forjarse estas dos ciudades-estado, estas dos ciudades-estado se convierten en metrópolis, o sea, en ciudades que van a estar dominando a otras similares en un promedio para Esparta de 200 y el caso de Atenas en su máximo esplendor cerca de 500 ciudades. Por eso que se habla de una ciudad metrópoli, ¿no?, que es una gran ciudad que va a tener bajo su predominio a otras ciudades de menor, llamémoslo así, rango y sometidas a ese poder. Por lo tanto, con la llegada de los dorios y jonios, se da inicio recién a la civilización griega como se conoce clásicamente. Hablar, por ejemplo, de Esparta es hablar justamente de los dorios. Es aquí donde resalta la importancia de forjar un imperio, o más que un imperio, un estado militarista, un estado que se caracterizó por preparar a su gente y esta gente esté lista para el enfrentamiento. Son los que van a acuñar la frase vencer o morir. Son aquellos que van a quedar inmortalizados en la historia cuando apoyarán a los griegos en la Segunda Guerra Médica en el paso de los Termópilas con el famoso rey Leonidas, aunque históricamente se dice que el primer legislador y el fundador de Esparta fue el famoso legislador Licurgo. Aquí se impulsa, repito, una educación militarista. Entre los 7 y los 60 años, el espartano lo único que hace es ejercicios físicos, la búsqueda de la eugenesia, la búsqueda del cuerpo físicamente perfecto para el enfrentamiento y para la guerra. Si había por ahí un niño con algún defecto físico, con alguna enfermedad que pusiera en riesgo el objetivo del Estado, sabemos que estos niños eran prácticamente eliminados, llevados hacia el monte Taygeto y arrojados hacia el río Eurotas, porque más que un aporte para el Estado, iba a convertirse en una carga innecesaria. Bien, como es un Estado monárquico, aristocrático, este Estado estará gobernado por instituciones políticas que van a estar solamente integrados por los espartanos, porque los espartanos serán los únicos ciudadanos. Son los que van a partir de la apeya, la reunión, aprobar y desaprobar las leyes que hace en este caso el Senado, o gerusia, o gerontes, que son ancianos, que al terminar su formación militar y al haber acabado su vida militar, se convierten en el soporte moral, en la experiencia, en el liderazgo necesario para continuar con este objetivo de crear hombres fuertes, preparados, repito, para la guerra. Entonces, los ancianos mayores de 60 años integran este consejo, 28 personas. Por supuesto, todos nobles. Todo espartano, al cumplir 30 años, puede participar en la asamblea. Este Senado, este Consejo de Ancianos, es quien apoya la designación de 2 reyes. Por lo tanto, miren, aquí vamos a ver un Estado teocrático, pero también un Estado teocrático militarista, porque hay un
rey que se encarga de temas religiosos y un rey que se encarga de temas básicamente político-militares. Y todo esto estará controlado por un consejo, por 5 magistrados, conocidos como los éforos, que son los que fiscalizan la labor de los demás funcionarios y a la vez son los que van a funcionar como una forma de tribunal porque se van a encargar de administrar justicia. La organización social, sabemos que en Esparta, reitero, los únicos que son ciudadanos son los espartanos, los homoi, los espartitas, ¿ya? Los únicos que son hombres libres son los descendientes de los antiguos dorios y con los únicos que tendrán la potestad de tener derechos. Los periecos son los antiguos habitantes, muchos de ellos los primeros aqueos que llegaron a esta zona. Algunos lo llaman extranjeros a estos hombres que tienen la condición de libres, pero que no son ciudadanos, que pueden dedicarse al comercio, a la artesanía, pero también que podrán servir como soldados, como hoplitas, al servicio del gran ejército espartano. Llamémoslo así, el ejército raso, ¿no? Los que están en primera fila como carne de cañón. Porque ya los ilotas son aquellos hombres que han sido capturados en los conflictos, ¿no? Pueblos sometidos que van a tener la condición de absoluta esclavitud. Son los que tienen que trabajar el campo, son los que van a servir como mano de obra para construir infraestructura pública, que estarán al servicio de los espartanos. Ojo, porque los espartanos son iguales, todos tienen los mismos derechos, así asume un cargo político, eso no le va a dar demasiada ventaja en su momento. Atenas, Esparta y Atenas, no se olviden, son los ojos de Grecia. Me decía alguna pregunta hace varios años en emisión. Los ojos de Grecia, Atenas y Esparta, porque todo el desarrollo histórico estará vinculado a lo que haga ambos estados o cuando en algún momento se junten para luchar en beneficio común y después enfrentándose en una guerra interna que va a provocar, por supuesto, al finalizar este conflicto, una decadencia de Grecia y, por supuesto, la llegada de pueblos invasores. Atenas, la otra ciudad importante. Los atenienses son descendientes de los jonios. Y en Atenas, quizás por el tiempo no lo voy a explicar, pero lo voy a mencionar rápidamente, Atenas tuvo una evolución histórica, desde una monarquía, inicialmente con Teseo, una época de una aristocracia con el famoso Dracón y las leyes draconianas, con una tiranía, ¿no? Con finalmente una democracia. Y ahí está el aporte de los griegos al mundo occidental. Por eso, pero los griegos destacaron en arquitectura, en escultura, en conocimientos matemáticos, en filosofía, en oratoria, en medicina. Sí, sabemos que ahí está el origen de la cultura occidental. Pero su principal aporte para el mundo occidental es el sistema democrático. La democracia como principal aporte para el mundo occidental desde el punto de vista político. Por eso que en Atenas habrá división de poderes. Por eso que habrá un poder legislativo, el que se encarga de elaborar las leyes, autorizar la firma de paz o declaración de guerra. Tendremos un poder ejecutivo con arcontes y estrategas, ¿no? Los arcontes que vendrían a ser una forma de ministros, ¿no? Funcionarios públicos, y los estrategas que se encargan de lo que es la parte militar. Porque a pesar que Atenas destaca en lo que es una educación integral, destaca en lo que es la oratoria, la filosofía, ¿no? El arte, la arquitectura, pero también están, por supuesto, vinculados a lo que es la preparación para la guerra y para el conflicto, como lo van a demostrar en las guerras médicas. Y el poder judicial, comprendido por un tribunal supremo, ¿no? En este caso los aeropagos, y tribunales populares o tribunales de los eliastas en su momento. La organización social,
Se habla de democracia, pero no se olviden que la democracia inicialmente era una democracia para los poderosos. Las leyes que aparecen aquí, por ejemplo, las leyes draconianas, tenían un objetivo de proteger a los poderosos, como fue con Hammurabi y su famoso código. Por lo tanto, estos eupátridas, que eran los descendientes de los jonios, eran los únicos ciudadanos. Y acuérdense que ser ciudadano conduce a que vas a poder tener derechos. Y los únicos que van a tener derechos aquí son los eupátridas, los bien nacidos, ciudadanos con plenos derechos. Los metecos, que son los extranjeros que se dedican al comercio y a la agricultura. Y los esclavos, ¿no?, que van a ser utilizados en actividades comerciales y artesanía, porque aquí hay una diferencia. Miren, los ilotas, que son los esclavos aquí en Esparta, son propiedad del Estado. Por lo tanto, el Estado hace uso de estos ilotas cuando hay necesidades comunes. En el caso de Atenas, estos esclavos son considerados como bienes personales. Por eso es que uno de los grandes problemas que habrá en Atenas es la esclavitud particularizado, una esclavitud asumida como consecuencia de deudas impagas. Por eso que una de las reformas que hará Solón en Atenas será acabar con esta situación de que hay esclavitud por deudas. Por eso que en la actualidad ya no existe cárcel por deudas, excepto las deudas tributarias a favor del Estado y las deudas de lo que es manutención de los hijos. Pero después, por otra deuda bancaria, préstamos, inversión, tú puedes quedarte arruinado, pero tu libertad nunca puede estar en riesgo. Pero aquí había ese problema, esa situación, esas circunstancias. Por eso que ni los metecos, ni los esclavos, tampoco las mujeres accedían a lo que era la política y las decisiones que se tomaban aquí en este estado, en esta metrópoli. Los atenienses lograron desarrollar una estructura, una reforma que logró que los ciudadanos adquirieran una educación, aunque no formal, complementaria y básica. Por eso se hablaba que en Atenas no había la situación de analfabetismo que sí existía en otras ciudades y en otros pueblos del mundo antiguo. Bien, sobre los años 500, año 499, ante la expansión del imperio persa, esta expansión del imperio persa va a comenzar a chocar con los intereses que tenían los griegos, que ven invadidos regiones importantes de Tracia, regiones importantes del Asia Menor. Es por eso que ciudades como Rodas, como Samos, como Mileto, como Efeso, se levantan contra el imperio persa, siendo Mileto la que resiste y la que se enfrenta, miren, a este imperio, pidiendo el auxilio necesario a los griegos para que lo apoyen en este intento. Sabemos que producto de este levantamiento de Mileto y el apoyo que van a recibir, Darío I inicia estas guerras médicas, esta primera expedición, que por supuesto termina en la batalla de Maratón, donde los griegos logran su primer triunfo. Una segunda guerra médica, ¿no?, liderada esta vez por Atarjerjes, ¿no?, quien intenta llegar hasta el corazón de la zona peninsular. Es aquí donde se produce, por ejemplo, el pase de los Termópilas, donde se produce Salamina, Platea, Micala, ¿no? Esas últimas tres, un combate y dos batallas, implicará el triunfo de los griegos. Y en la tercera guerra médica, ¿no?, Jerjes intentará por última vez conquistar territorio griego y eso se va a convertir en un absoluto fracaso. A partir de ese momento, este gran imperio persa inicia una etapa de crisis interna y, por supuesto, los griegos inician una etapa de hegemonía y apogeo, especialmente Atenas. Profesor, ¿y por qué Atenas y por qué no Esparta? Lo que pasa es que en la primera guerra participa Atenas. En la segunda, por primera vez participan los dos estados que eran antagónicos, ¿no?, contrarios.
a pesar que pertenecían a un mismo espacio, tenían O sea, ciertas profe, principios. las segundas se apoyan, ¿no es cierto? Algo así. Por lo tanto, ambos van a formar una liga llamada Panhelénica, pero ya en la Tercera Guerra Médica, nuevamente Atenas participa prácticamente solo en el conflicto. Y eso le permite a los atenienses vivir una época de esplendor, una época importante para ellos. Para algunos la época clásica, la época de oro de los griegos y especialmente para Atenas, que se va a convertir en la polis modelo a seguir por las demás ciudades, no solamente que estaban bajo su control, sino por muchas que se encontraban dispersas por los tres mares, Egeo, Jónico y el mar Mediterráneo. Bien, esa época de esplendor de Atenas después de la guerra es conocida como el ciclo de Pericles. Pericles apodado el Olímpico por el conjunto de reformas que hará, tratando de engrandecer a Atenas, repito, y dándole esa etapa de esplendor para los griegos. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que había en Atenas y en toda Grecia era la concentración de tierras en pocas manos, lo que se llama después latifundismo. Por lo tanto, había mucha pobreza, mucha necesidad. Lo que hizo Pericles es crear colonias en espacios libres para colocar ahí a los atenienses que eran pobres. A esas colonias se llamaron cleruquias. Es una reforma en el campo educativo, creando los liceos, ¿no?, y las academias, con Platón y Aristóteles conduciendo estas instituciones. La labor importante de quien conduce al niño y lo lleva a recibir un adoctrinamiento, como es el caso del pedagogo, y ahí nace la ciencia de la pedagogía, que es la ciencia de la educación. Es Pericles quien va a comenzar a pagar una remuneración a todos los empleados públicos, ¿no?, lo que hoy en día se llaman dietas. Va a establecer salarios, pero también va a perseguir a aquellos que se oponen al sistema político que Pericles consolida, que es la democracia. Acuérdense que Clístenes crea la democracia a mediados del siglo VI, y en el siglo V es que este sistema se consolida en la mayoría de las ciudades del mundo heleno. Demo, pueblo, cracia, gobierno, gobierno del pueblo, aunque eso retóricamente se escucha bien, pero aquí, reitero nuevamente, solamente los ciudadanos tenían ese poder de elegir en su momento. Bien, y así hubieron un conjunto de reformas, como por ejemplo reconstruir el Partenón, el Erectón, las ágoras, aquellas plazas públicas de debate. Inclusive eso inspira a Rafael Sanzio, uno de los renacentistas, a pintar la famosa escuela de Atenas, que ya veremos en clases posteriores. Esa época de apogeo, de bonanza de Atenas, implicará una rencilla dentro del propio mundo griego, mundo heleno. ¿Entre quiénes? Entre los dos estados más representativos, entre Esparta y Atenas. A ese conflicto entre ambas ciudades, a estos ojos de Grecia, se le conoce como la Guerra del Peloponeso. Esta Guerra del Peloponeso, que dura 27 años, implicará la crisis de Atenas y el resurgimiento de Esparta como polis dominante. Los espartanos no eran partidarios de la democracia, instalan la tiranía como forma de gobierno, y este periodo de 30 años apogeo termina en el año 371, cuando los tebanos vencen a estos espartanos. Lo que parecía algo imposible se dio en ese año en la batalla de Leuctra y Mantinea. Surge Tebas como nuevo estado, pero este periodo de bonanza, llamémoslo así, de dominación, es bastante corto, porque va a aparecer un estado griego, aunque los griegos decían son bárbaros. Aparece la figura de Filipo II y la famosa Liga Macedónica, e inicia Macedonia la conquista primero de Grecia
y por supuesto a la muerte de Filipo II, aparece la figura del famoso Alejandro Magno. Y Alejandro Magno no solamente consolida Grecia, conquista Grecia, sino inicia la invasión al imperio persa, logrando victorias en Arbelas, en Ixos, en Gaugamela, y también, por supuesto, conquistando Egipto. Por lo tanto, Egipto, el Asia Menor, el cercano Oriente, el imperio persa y la llegada hasta la India permitirá a Alejandro Magno crear un imperio en 13 años. En 13 años logró conquistar y crear el imperio más grande del mundo antiguo. Bien, con esta invasión de Alejandro Magno se produce lo que en la historia, y en alguna vez pregunten en los exámenes, se llamó la famosa helenización. Por primera vez va a haber una fusión cultural entre costumbres orientales y costumbres occidentales que, por supuesto, no siempre van a coincidir en su momento. Bien, chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Como ustedes verán, estamos haciendo prácticamente un resumen general por el tiempo y los detalles que hemos dado aquí son los que van a venir normalmente en la evaluación respectiva. Escuchen, alguien está con su micrófono abierto. Profesor, no entendí muy bien cuando hubo Atenas versus Esparta, era por Grecia, ¿verdad? Por la economía de Grecia, creo. A ver, ya, regresamos, no te preocupes, regresamos aquí. A ver, después de las guerras médicas, después de este enfrentamiento entre griegos y los persas, la ciudad que se vio favorecida con esta guerra es Atenas. Y Atenas vivió una época de esplendor, de dominio total. Casi 500 ciudades bajo la Liga Delos estuvieron sometidas al poder de Atenas, que instauró y consolidó la democracia. ¿Quién no era partidario de la democracia? Quien no era partidario de la democracia era Esparta. Por eso que Esparta decide declarar la guerra a Atenas. Y a ese enfrentamiento entre Esparta y Atenas se le conoció como la guerra del Peloponeso. Por supuesto que esta guerra interna entre griegos será aprovechada ¿por quién? Será aprovechada por Macedonia, ¿no? Del imperio macedónico, primero con Filipo II y después con Alejandro Magno. Y es Alejandro Magno que no solamente conquista Grecia, sino al famoso imperio persa, incluido Egipto en su momento. No sé si te quedó claro esta vez. Sí. Entonces después Alejandro Magno conquistó todo Egipto y todo el desierto. Conquista no solamente Grecia, sino Egipto y todo el territorio del imperio persa, incluido una parte importante de la India. Llegó hasta la India. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Para pasar a Roma. Chicos, ¿alguna pregunta adicional? Claro. No, profesor. Claro, profe. Listo, pasamos a Roma entonces. Sé que es bastante corto lo que estamos tocando por el tiempo que tenemos y repito, nuevamente las preguntas van a estar enfocadas a lo que hemos explicado y a lo que está en la separata, que está ahí en un resumen bastante también corto. Bien, la otra civilización que vamos a ver aquí en esta parte final de la Edad Antigua es Roma. Por supuesto que hablar de Roma es hablar de la cultura que sintetiza, que conquista y que se va a expandir, miren, ocupando, vamos a buscar por acá Roma. A ver, aquí está. Roma va a ocupar, miren, todo este espacio, prácticamente todo Europa central, Europa de Oriente, el Asia Menor, que fue parte del territorio de los persas, ¿no? Por supuesto a los fenicios, a los egipcios, todo el norte del África, inclusive las Islas Británicas. Bien, por lo tanto, Roma sintetiza, repito, la cultura clásica antigua. Hablar de Roma es hablar del Valle del Lacio, del río Tíber. Los habitantes que llegaron aquí a Roma, según la historia, fueron los etruscos, los sabinos, los volcos, los galos, ¿no?
y otros pueblos menores que se instalan en esta zona, este estado va a dedicarse mucho también al comercio marítimo por su ubicación estratégica que vamos a tener. Y también, por supuesto, que hay una leyenda sobre Roma, ¿no? De estos dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, y un final prácticamente de enfrentamiento entre ambos hermanos que termina con la victoria de Rómulo. Y justamente con Rómulo veremos lo que es la primera etapa histórica de Roma. Roma pasó por una monarquía, por una república y por un imperio. ¿Sí? Comenzó en el año 753 y terminó en 1453. Prácticamente estamos hablando de más de 2000 años de la cultura clásica, la cultura europea, la cultura romana en su momento. Bien, en la etapa inicial, que son aproximadamente 200 años, casi 250 años, estuvieron presentes dos dinastías. La dinastía inicial latina, los latinos, con el primero, con Rómulo, con una Pompilio, Tulio Hostilio, Ancomarcio, y una dinastía etrusca, con Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. En esta primera parte, en este primer desarrollo histórico, ya se puede visualizar las clases sociales presentes en Roma y además de una institución poderosa que va a ser creada en este periodo por el famoso Rómulo, que va a ser el Senado, que lo voy a explicar en unos minutos. Bien, en Roma, básicamente, inicialmente hay tres clases sociales. Después van a surgir otras clases sociales producto de la evolución histórica de Roma. Los primeros, los habitantes, los fundadores para algunos, quizás para justificar su dominación, fueron los famosos patricios. Los patricios que van a ser aquellos que van a asumir los cargos políticos más importantes. Es la verdadera clase social, dicen, formadora de Roma. Los pater family, ¿no? Los que van a tener a su cargo el poder absoluto. Los plebeyos, la plebe. Los plebeyos, que son aquellos ciudadanos que no son, mejor dicho, son aquellos hombres que son libres, pero que no tienen la condición de ciudadanía. Así que quizás muchos de ustedes en casa todavía no cumplen 18 años. Tienes derecho, sí, pero todavía no tienes ciudadanía. La ciudadanía la vas a alcanzar a los 18 años porque ya vas a estar con todos tus derechos plenos y facultado para hacer lo que ya quieras, porque ya no vas a tener ninguna restricción porque ya eres considerado como ciudadano. Entonces aquí era importante ser ciudadano y por supuesto los plebeyos no eran ciudadanos, pero al menos eran libres. Y los esclavos, que aquí en Roma prácticamente eran cosas que se podía vender, regalar, transferir, asesinar, matar, y nadie podía reclamar por ellos. Inclusive acuérdense que los romanos tenían pues el circo y el coliseo, y cuando había algún tipo de problema, quizás económico, quizás de falta de alimento, para eso utilizaban el circo y el coliseo, ¿no? Por eso le dice, está haciendo un círculo romano, ¿no? Está distrayendo a la gente con luchas, con carreras, con asesinatos, con ejecuciones, con uso de animales. Bueno, que ustedes en algún momento escucharon o vieron en alguna quizás película o también alguna imagen, ¿no? En los textos. Entonces, estas dos clases sociales son las que después ingresarán en contradicción. Y en esa contradicción es donde va a surgir el principal aporte de Roma. Veremos quizás en la parte final, en Roma surge el latín, surge la familia, surge el cristianismo, un aporte en lo que es la arquitectura, pero el derecho, esta famosa legislación romana, que hoy en día sirve como base a la mayoría de las legislaciones en el mundo, especialmente Sudamérica, donde prima el principio del derecho a la vida. Diferente y distinto a lo que veremos la siguiente clase con el derecho consuetudinario bárbaro, donde prima la costumbre y no la ley escrita.
Bien, la República es la zona, mejor dicho, no es la zona, es el periodo donde encontramos mayores hechos políticos y económicos y también de conflictos internos. Como consecuencia que aquí el plebeyo va a comenzar a reclamar por tener mayor presencia. Bien, el Senado, no te olvides, fue pregunta en admisión, el Senado es la institución política más importante de Roma, creada durante la monarquía. ¿Ya? Entonces, la monarquía en la República y en el Imperio, el poder del Senado es ilimitado. Por lo tanto, ser senador incluía un derecho que podía ser heredado. El senador romano, su cargo era vitalicio, desde que lo asume hasta el día de su muerte. Y lo reemplaza normalmente su primer hijo, el varón. Por eso era vitalicio, hereditario, por eso que había conspiraciones entre las familias por querer colocar a quien le iba a quizás generar mayor seguridad, que sus privilegios iban a mantener. Por eso, repito, había inclusive conspiraciones y asesinatos entre los propios hermanos por esperar ese cargo vitalicio. Son los que tenían su asiento, su curul asegurado. Y es el Senado donde se decidía absolutamente todo. Es el Senado quien elegía, por ejemplo, las autoridades políticas, los magistrados, siendo el cónsul el máximo magistrado. Es donde se aprobaba o desaprobaba las leyes, donde se nombraba autoridades, sean políticas o religiosas. Son los que se encargaban de lo que eran las relaciones internacionales o acuerdos con otros pueblos, y donde se decidía absolutamente todo, inclusive los presupuestos y otras acciones que implicaban poder. Lo que hoy en día es el Congreso para nosotros. Aunque ustedes a veces nos parece un poco pues, ingenuo, y escuchaba alguna vez a una congresista decir, no es el sueldo son 15,000, decía ella. Es el poder, sí, es el poder. Miren, ellos son los que escogen a los miembros del Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia judicial. Son los que eligen al defensor del pueblo. Son los que eligen a los miembros del Banco Central de Reserva, que maneja la política monetaria. Son los que pueden censurar ministros. Son los que pueden provocar la destitución de un presidente. Son los que a veces a ellos tienen que firmar, o mejor dicho, ratificar cualquier acuerdo, cualquier tratado que el Perú quiera comprometerse. Esa función y ese poder político nace en Roma con este Senado. Por supuesto que en la República los plebeyos intentarán tener presencia en el Senado. Le van a permitir tener presencia, pero no directa, sino a través de estos nobles, de estos patricios, que entre comillas se identifican con el pueblo y dicen, yo te represento, tribuno de la plebe, como se llamará en su momento. Bien, en la República Romana, el poder, entre comillas, se va a descentralizar. Se van a crear instituciones romanas para designar autoridades, teniendo siempre el Senado el poder absoluto. Porque se va a dar importancia a las asambleas, por ejemplo, asambleas centuriales, temas militares, asambleas tribales, por ejemplo, temas del pueblo, ¿no? Asambleas de los patricios, ¿no? Asambleas curiales, y cada uno tenía un objetivo. Por ejemplo, los patricios normalmente tocaban temas religiosos, las centuriales lo que era la guerra, y las tribales eran las propuestas del pueblo. Por eso que hoy en día se habla de referéndum, ¿no? Se habla de comicios, de elecciones, se habla de la consulta del pueblo, ¿no? Y la potestad que tiene el pueblo de proponer de proponer cambio, por ejemplo, en la Constitución. Sí lo puede hacer el pueblo, pero tiene que ser a través de los representantes del Congreso. Por eso ese debate que hoy en día escuchamos. El Senado, ya hemos visto, son prácticamente el poder total y absoluto. Y los magistrados, lo que hoy en día se llaman los funcionarios públicos. Por ejemplo, teníamos el cargo de dictador, cargo excepcional, que se daba en Roma en situaciones de emergencia. El cónsul, quien dirige el Estado. Habían dos cónsules, uno político, militar y uno religioso. El pretor, que administra justicia.
el edil, el que se encarga de la limpieza de las ciudades, el cuestor, que se encarga de llevar las cuentas del Estado, y el tribuno de la plebe, que se encarga de defender los intereses del pueblo. Todo, pero todos estos magistrados, no se olviden, son elegidos por el Senado. Por lo tanto, los que podían remover a estas autoridades era el propio Senado en su momento. En la República es donde comienza los plebeyos a obtener derechos, siendo la primera ley, la ley de las 12 tablas en el año 451, la ley que establece la igualdad, ¿ya? Este famoso principio de la igualdad hoy en día presente en todas las constituciones. Todos somos iguales ante la ley, pero ese que somos iguales ante la ley tiene por ahí sus pequeñas dificultades, porque no siempre nos van a tratar de la misma forma como va a ocurrir aquí en Roma cuando se instaura. Después habrá la ley Canuleia, que permitió el matrimonio común entre patricios y plebeyos, que estaba prácticamente prohibido. Por eso que aparecerán los nobilitas. De ahí aparecerán más adelante los clientes, los que van a, y aún así, perder su condición de familias adineradas o importantes, pero que podían regresar nuevamente al poder gracias a la labor, o mejor dicho, gracias al principio de la adopción, ¿no? Principio que tenía el pater family. Por eso hoy en día existe la adopción, ¿no? Si te adoptan y tú entras a una familia, automáticamente tendrán los mismos derechos que cualquier integrante, porque ese principio jurídico está basado en lo que es la legislación romana, y lo que más adelante tendrán conocimiento de derecho, quizás van a complementar sus estudios con el derecho, van a ver que el primer ciclo, lo primero que estudian es sobre la legislación romana, porque ahí está la jurisprudencia de lo que van a ser más adelante la aplicación de estas leyes. Después Licinia, Hortensia, Publiblia, diferentes leyes que permitieron tener a estos plebeyos sus famosos derechos. Por eso que el principal aporte de Roma al mundo occidental es el derecho, la fuente del derecho romano, el corpus civilis romano, el cuerpo jurídico de Roma, después sintetizado ya por el famoso Justiniano. Bien, en esa expansión, miren, Roma inicialmente era solamente la península, la parte central, pero durante la República Roma se expande. En esa expansión que inicia Roma, se encuentra con una colonia, ¿no?, de los antiguos fenicios, que era Cartago. Y acuérdense que Roma tiene como actividad importante el comercio marítimo, y Cartago son especialistas en conocer estas rutas marítimas. Por lo tanto, estos intereses comunes provocan una guerra. Esa guerra es conocida como guerras púnicas. Las guerras púnicas es el conflicto entre romanos y cartaginenses. No vamos a buscar detalle de cada una de las guerras, porque sería tedioso y no nos va a servir para el objetivo. Lo que sí sabemos. ¿Por qué se enfrentan, profesor, estos dos estados? Porque querían controlar el mar Mediterráneo. Los romanos destruyen Cartago. Los cartaginenses se van a España y forman la nueva Cartago. Los romanos nuevamente destruyen Cartago y estos cartaginenses regresan nuevamente y se instalan en el antiguo asentamiento. Y en la tercera guerra médica, guerra púnica, Cartago es totalmente destruido. Después de más de 100 años de conflicto, los romanos prácticamente desaparecieron a los cartaginenses. Si la causa fue la disputa por el control marítimo, ¿cuál será la consecuencia? La consecuencia es que Roma domina completamente el mar Mediterráneo, al cual los romanos llaman el Mare Nostrum, el mar de los romanos. Bien, finalmente la etapa republicana finaliza con un conflicto por el poder y ya por la expansión romana, que va a implicar luchas internas. Por ejemplo, se produce una lucha entre los famosos patricios y plebeyos a partir de la reforma de Cayo y Tiberio Graco, que buscaban, por ejemplo, establecer una reforma agraria,
darle tierras a los romanos pobres, el trigo barato, la ley frumentaria en su momento, rebelión de esclavos en Padua en el año 98, y finalmente la formación de los triunviratos, que está en la separata. El primer triunvirato, donde vence Julio César, y el segundo triunvirato, donde vence el famoso Octavio. Con la victoria de Octavio en el combate de Actium en el año 31, se acabó el sueño del famoso Marco Antonio junto con Cleopatra. Y según la historia, ambos terminan con sus vidas. El Senado romano decide darle a Octavio el rango de primer ciudadano. Y con la elección de Octavio, llamado después aquí como César Augusto, se inicia una etapa de florecimiento cultural llamado como el ciclo de Augusto, el ciclo de esplendor, cumpliendo un papel importante su famoso mecenas, de ahí que se llama mecenazgo más adelante, al apoyo que se dará a la cultura en su momento. Y por supuesto, en estos casi 400 años, o mejor dicho, casi 500 años de historia, veremos 7 u 8 dinastías en Roma. No vamos a mencionar todo, por supuesto, pero algunos aquí, como por ejemplo, a ver, Trajano. Trajano es el emperador que logra la máxima extensión territorial de Roma, la máxima extensión. Caracalla, por ejemplo, es quien enfrenta el ingreso de los bárbaros. Ante ese problema le da ciudadanía en su momento a los romanos. Diocleciano, que usa la última reforma territorial para tratar de poner tranquilidad entre las disputas internas que va a haber en Roma. Y por supuesto, ya en el año 313, Constantino, en el año 395, Teodosio, es quien hace la repartición de Roma en 2 sectores. Esa repartición provocará el fin de uno de los imperios, el imperio romano de Occidente, pero quedará el otro imperio, llamado después imperio bizantino en su momento. Y finalmente, en Roma, ya habíamos mencionado, el principal aporte es la legislación romana, el derecho romano. La arquitectura, hoy en día inclusive se mantienen las principales construcciones históricas de las naciones, por ejemplo, el Capitolio para Estados Unidos, para nosotros, por ejemplo, nuestro Congreso, ¿no? Tiene esas famosas columnas y estilos griegos romanos en su momento. Los romanos aumentaron a las construcciones de sus coliseos, de sus arcos de triunfo, por ejemplo, el uso del cemento, dándole mayor consistencia. Y, por supuesto, otros aportes como lo que es la escultura, la pintura, la arquitectura, la filosofía. Acuérdense que, de alguna forma, los romanos continúan un poco con el legado cultural que tuvieron de la antigua civilización, que en este caso fue los griegos, inclusive hasta sus dioses, que ya aquí son semi-humanos, van a cambiar de nombre, ¿no? Por ejemplo, si era Poseidón, aquí es Neptuno, si era Zeus, aquí es Júpiter, y así sucesivamente tendremos en esta civilización que, repito, en el año 476 termina, pero una parte de Roma finaliza recién en 1453, y esa segunda parte lo explicaremos en la siguiente clase, porque esa es ya la Edad Media en la historia. Bien, chicos. ¿Hasta aquí alguna duda de este resumen rápido de las culturas, 2 culturas clásicas? Si no, desarrollamos ya nuestras preguntas. A ver, primera pregunta. La primera pregunta nos habla de las 2 clases sociales contradictorias en Roma. Por supuesto, la 1, la E, los plebeyos y patricios. La pregunta número 2 nos hace referencia a la estructura social en Esparta y nos habla de los esclavos. Los esclavos son los ilotas, la alternativa D. La 3 nos habla de las guerras médicas, el inicio de esas guerras médicas con Darío I. 3A, o 3B, disculpen la equivocación. 4 nos está hablando de la guerra del Peloponeso. Al finalizar la guerra del Peloponeso y el triunfo de Esparta, se inicia lo que es la tiranía. 4A. 5, la confluencia cultural, la mezcla cultural hecha por Alejandro Magno, se llama helenización, 5E.
6, los patricios, la clase social dominante en Roma. 7, el primer desarrollo histórico en Roma es la monarquía. 7e. 8 nos habla de la institución más importante en Roma, que viene a ser el Senado. 9 nos está hablando de Atenas, de la educación integral y el papel del pedagogo, ¿no?, quien conduce al niño a este aprendizaje y a la frase, ¿no?, cuerpo sano en mente sana. Y 10, la alternativa de, al finalizar el combate de Actium, Octavio se convierte en el primer emperador romano. 10, alternativa D. Bien, chicos, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Si no, nos vamos al descanso y nos vemos la siguiente pregunta. Bien, chicos. Todo claro, profesor. Ninguna, profesor, todo está bien claro. Todo bien, profe. Gracias, chicos. Muy buenos días para todos. Buenas tardes, profe. O buenas tardes. No, Buenas tardes. buenos días todavía. Falta 2 Chao, minutos. profesor. Cuídense. Da la Hasta luego, grabación, profe. profesor. Sí.